Entonces, siempre con la ayuda con el, digamos, con la dirección de la Casa Central del Ministerio de Bethesda, con Pastor Ronald, y que está iniciando una nueva etapa, que después se la voy a contar a ustedes en su trabajo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Eh, Dice transformados de gloria en gloria en la primera parte de lo que vamos a ver ahora, una transformación, dice que somos transformados de gloria en gloria. En 2 Corintios 3, 17, 18 vamos a ver. Pero antes de leer 2 Corintios 3, 18, vamos a ver qué es lo que es gloria. Según el diccionario, en algunas religiones, paraíso, lugar donde van los bienaventurados después de la muerte y en el que pueden disfrutar de la visión de Dios. También gloria significa fama, reputación, el otro es gusto, placer, o majestad, esplendor. En el diccionario bíblico, en el Antiguo Testamento, la palabra gloria generalmente representa el término hebreo kahub, cuya raíz da la idea de pesadez, y por lo tanto la gloria es un peso o valor. En el Nuevo Testamento se sigue la Septuaginta. En la traducción de kahub, en el griego secular significa opinión o reputación. Diccionario bíblico también estepidet, gloria, belleza, ornamento, distinción. En el diccionario bíblico también chiquiná, a los canutos les gusta mucho esa palabra chiquiná, que es habitación. La palabra en sí no se encuentra en la Biblia. Se usa en el Targum, que son los escritos de la interpretación oral de los hebreos al arameo. En la sinagoga se leía la escritura en hebreo y se interpretaba en arameo para que la entendiera el pueblo. Entonces, no es una palabra, el chiquiná no es una palabra que aparezca en la Biblia. Y en los escritos cristianos permitió para referirse a la presencia de Dios. Entonces muchas veces hablan de la chequiná, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. La palabra gloria aparece en la escritura en varias formas. La gloria del Señor llena toda la tierra. Entonces, eso es refiriendo, tuvo riquezas y gloria. Da gloria a Jehová, dice. Da gloria a Jehová, la gloria de los jóvenes es su fuerza, etcétera. Entonces, sin embargo, nuestra necesidad de entender y entrar en esta gloria. ¿Qué le pasa a este? Bueno, sin embargo, sin embargo, nuestra necesidad de entender y entrar en esta gloria que transforma, la gloria manifiesta del Señor que nos produce transformaciones profundas en nuestro ser visible, a nosotros mismos y a los que nos rodean, porque involucra nuestro carácter, nuestra actitud, nuestro manera de ser, nuestro todo. Al ser transformados nos permite manifestar la gloria que está en nosotros. Entonces, vamos a ir arriba, porque no tengo aquí quiero que ustedes puedan abrir Segunda de Corintios, lo vamos a leer directamente de la Biblia. 2 Corintios 3, 17 y 18. El que lo tenga, si quiere, lo puede leer, ¿ya? 2 Corintios 3, Lo leo, pastor, sí, por favor. porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bueno, este es un texto bien, bien especial, ¿eh? Porque está hablando, generalmente está hablando sobre la actitud que tuvo el pueblo cuando no quiso tener un contacto directo con Dios y le pidieron a Moisés. Porque no te, entonces, dice que nosotros somos transformados a través a través de la presencia de Dios. Una persona que ha tenido una experiencia espiritual con el Señor, un encuentro con el Señor, una manifestación de Dios, no puede ser la misma persona de antes. Es imposible. Queda marcado, queda netamente transformado por esa experiencia. Por eso, eh, el Evangelio, el, digamos, la relación que tenemos con Dios es muy personal y es absoluta, pero absolutamente necesario
que cada persona tenga una experiencia personal con el Señor, una experiencia de donde el Señor se le manifiesta a su vida, se le dé a conocer, sienta que le ha hablado, o a través de una manifestación espiritual tome razón de la realidad del Señor. A todo esto, los milagros no cambian a la gente. Eso lo pudimos ver con los 10 leprosos. Es la palabra de Dios, la presencia de Dios la que transforma a la gente. Y es la decisión personal de cada uno. Entonces, la búsqueda de una experiencia personal con Dios debe ser algo muy claro. Los que permanecen firmes en la fe, en la comunión con Dios, han tenido una experiencia personal. El Evangelio no es una experiencia comunitaria, es una experiencia personal, personal. ¿Y qué es que la gloria de Dios? ¿Por qué cuando nosotros estamos en esa presencia gloriosa de Dios, nos lleva a una transformación? Dice, y esa transformación la logramos a través de la manifestación del Espíritu de Dios. Si tomamos ese, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. O sea, dice que está hablando en mayúscula, el Espíritu Santo. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque el pueblo, después que Moisés estuvo en el monte Sinaí, volvió con una transfiguración, volvió con su rostro muy brillante, muy tocado por esa presencia gloriosa del Señor, que en el caso de Moisés se manifestó, se manifestó en un brillo en su rostro, pero ese brillo no era, hay que ponerle mucha atención a esto, ese brillo no era que brillaba tanto que la gente no lo podía ver porque era como el sol pegándote en la cara o en los ojos. No, 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 no. Y ahí viene el brillo que tenía el rostro de Moisés, al cual el pueblo le pide que se tape porque no lo quiere mirar, representaba la presencia de Dios y los cambios que podía producir la presencia de Dios. El pueblo de Israel no estaba dispuesto a esos cambios, no estaba dispuesto a cambiar, y la presencia de Dios era lo que producía el cambio. No puedes tú permanecer igual cuando Dios te visita. Entonces, dice, la gloria manifiesta del Señor que nos produce transformaciones profundas en nuestro ser visible a nosotros mismos y a los que nos rodean, porque involucra nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra manera de ser, nuestro todo, que al ser transformado nos permite manifestar al Cristo que está en nosotros. Nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Nosotros no podemos ser transformados por nosotros mismos. Es Dios y su presencia la que produce cambios, pero esos cambios no pueden ser ni son si nosotros no anhelamos ser cambiados por Dios, no anhelamos tener una relación profunda con Dios, no anhelamos la manifestación de Dios. Hay gente que, aunque usted no lo crea, no quiere profundizar en una relación con Dios porque saben que eso significa cambiar, que Dios nos va a ir cambiando. De hecho, cuando nosotros nos topamos con personas, y tenemos muchos testimonios, de gente que cuando ingresó al Evangelio, por ejemplo, era un alcohólico, por ejemplo, era un tipo dado al cigarrillo, o era un tipo de una vida disoluta, y dice, bueno, yo no puedo cambiar porque mis tendencias son acá. Bueno, nosotros le recomendamos, no, usted no tiene que cambiar, deje que Dios lo cambie. Porque tenemos la certeza absoluta que Dios a través de su gloria va a ir produciendo transformaciones, porque el cambiar no es de nosotros, pero el disponernos a cambiar sí, y no puede haber contradicción en nuestros corazones. No puede ser que por un lado queramos seguir como estamos porque nos gusta nuestros vicios o nos gusta nuestra manera de ser, o pensamos, oye, y eso yo lo he escuchado a algunas personas, es que si yo me convierto voy a tener que cambiar y yo no quiero cambiar porque me gusta ser como soy. Hay gente que hace, aunque usted no lo quiera, y muchas personas que algunas veces no lo manifiestan verbalmente, no quieren cambiar. Quieren tener el gozo o la satisfacción de ser salvos, pero no quieren cambiar. Pero una persona que ha estado bajo la gloria de Dios es imposible que no tenga cambio. En eso 24, del 15 al 18, dice, vamos a leer Éxodo entonces a 24, por favor, en la Biblia, y también si alguien lo tiene, por favor que lo lea.
Éxodo 24, del 15 al 18. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Gracias. Dice que la apariencia de la gloria de Dios era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Y todo eso lo estaban viendo los israelitas. Entonces muestra a Moisés frente a la gloria manifiesta de Jehová, se está manifestando esa gloria. ¿Por qué nosotros hablamos de manifestación? Porque existe un mundo paralelo, el mundo físico y el mundo espiritual. Nosotros no tenemos capacidades espirituales o capacidades de algún tipo, a no ser que tenga un don la persona dado por el mismo espíritu, donde podemos mirar y ver lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. En el mundo espiritual pasan muchas cosas porque es un mundo tan real como el mundo físico. Nosotros tenemos dominio sobre el mundo físico a través de nuestros sentidos. Captamos el mundo físico a través de nuestros sentidos, a través de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que tocamos, de lo que oímos, a través de los sentidos físicos. Pero el mundo espiritual no lo podemos captar, no sabemos qué está pasando en el mundo espiritual. Entonces, a no ser que este se manifieste. ¿Y de qué manera? Que se produzcan cosas en el mundo físico que muestren una manifestación de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Y en este caso, la gloria de Dios se manifestó, que la gloria de Dios estaba presente, con o sin manifestación, estaba la gloria de Dios presente, pero dice que esta se manifestó, que esta apariencia de la gloria de Dios se manifestó como un fuego abrasador en la cumbre del monte. O sea, Dios dio a conocer de esa manera para que se hiciera visible a los ojos humanos su gloria. Pero la gloria de Dios es mucho más que fuego, es mucho más que todo, es mucho más que eh, algo que se pueda ver, sino que por eso dice a los ojos de los hijos de Israel. Por eso también nosotros cuando hablamos de una persona endemoniada, lo hacemos porque el demonio se manifiesta, dice que el Dios de Dios lo obliga a manifestarse. Y ahí vemos que hay personas que empiezan a hacer cosas extrañas porque se empieza a manifestar. También podemos ver la manifestación de la presencia de Dios en las personas de distintas maneras, porque su ser, al tocar a las personas, llega a causar una sanidad o algo así. Entonces, dice, aunque Dios está en todo lugar por su misma naturaleza, solamente Él decide dónde y a qué manifesta su gloria, su presencia. Esta manifestación no es necesariamente grupal, sino que muchas veces en la intimidad personal del que anhela su gloria transformadora. La pregunta es, yo quiero que Dios se me manifieste a mí. Estoy hablando de que esa manifestación no es necesariamente para ejercer ministerio. Porque muchos quieren, a nivel de cristiano, la manifestación de la gloria de Dios en su vida para ser usados como ministros, ya sea para que orar para que haya milagros, para que haya sanidades, para echar fuera demonios. No, no, aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de que esa gloria se manifieste para, para transformación de aquel que la recibe, de aquel que está siendo ministrado por eso. Pero igual a insistir, las expectativas que tienen muchos creyentes de la gloria de Dios no va por ahí, va en dirección de cómo esa gloria la uso yo para fines ministeriales. Entonces dice que la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y durante 6 días Moisés y el pueblo fueron observantes, pasivos de la manifestación de esta gloria, que de acuerdo a los ojos de los hijos de Israel tenía apariencia como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Porque dice, así dice el texto. Dice el texto que estamos leyendo ahora. Dice, y la apariencia
de la gloria de Jehová era como, no dice que era fuego, era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel, a los ojos de ellos. O sea, Dios decidió manifestar esa gloria para que le fuera visible, para que ellos tuvieran eh, constancia de que en el monte Sinaí estaba ocurriendo algo importante y que ellos puedan darse cuenta de que Moisés está en contacto directo con esta gloria de Dios. O sea, nunca olvide, Dios es omnipresente, Dios está en todas partes, de hecho en este instante Dios nos está observando y su espíritu está en medio nuestro, como también hay otros agentes del mundo espiritual que están ahí rodeando. El mundo espiritual es muy amplio y nosotros no tenemos la facultad de ver todo lo que está ocurriendo. Entonces, la apariencia de esa gloria fue así. La manifestación de la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios tiene una apariencia, no siempre la misma y no siempre igual. Pero ante nuestros ojos la gloria de Dios tiene una apariencia, no es mística y puede hacerse visible de muchas maneras. Nosotros deseamos la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Queremos que Dios se manifieste. Es lo que nos gustaría muchas veces. Y también hay gente que no quiere que Dios los toque o que Dios se manifieste. Hay gente, aunque usted no lo quiera, no quiere cambiar. Y cuando la presencia de Dios viene a tu vida, tú no puedes seguir siendo la misma persona. Cuando Dios, a través de su gloria, te toca, se manifiesta en ti, produce una transformación, tú no puedes seguir siendo la misma persona. Y ahí está cuando se acuerdan que un tiempo, una de las manifestaciones que hacía Dios era que las personas al ser ministradas caían de espaldas y quedaban tiradas en el suelo. Estoy hablando de aquellos que eran tocados por Dios, no estoy hablando de aquellos que se tiraban ni de aquellos que eran empujados, estoy hablando de que hubo un momento y mucha gente que vivió esa experiencia no pudo seguir siendo la misma después, porque era una manifestación de la presencia de Dios en sus vidas. Muchos tuvieron un cambio, su visión del Señor cambió completamente. Por eso es necesario tener un recuerdo, tener un anclaje espiritual, donde cada persona debe vivir su propia experiencia espiritual con el Señor. No todas las experiencias son las mismas, no todas son iguales, pero la gloria de Dios es la gloria de Dios es su presencia manifiesta. La gloria de Dios es su presencia manifiesta, cuando Dios decide manifestar su presencia. Y recuerden esto, que Dios está en todas partes, pero Él decide dónde manifestar su presencia. No es pecado ni falta de fe desear la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. Más bien es la voluntad de Dios a la cual se opone el espíritu religioso, causando rechazo y temor. No se le debe poner mala cara a la gloria de Dios, porque es ponerle mala cara a su espíritu. Y tampoco se le debe decir cómo manifestar su gloria. Dios decide cómo hacerlo. Cada uno de nosotros debiera desear la gloria de Dios porque la gloria de Dios transforma. Dice que somos transformados. Cada vez que la gloria de Dios se te manifiesta a tu vida, tú no vas a ser la misma persona de antes. Y ya sea que la gloria de Dios va a hacer cosas en ti. Por ejemplo, una de las cosas que yo pude visualizar con respecto a las personas que eran tocadas con Dios, que habían cosas, porque cuando Dios se manifiesta en tu vida y te toca, y tu espíritu, pueden ocurrir cosas muy interesantes. Eh, entre esas cosas interesantes que pueden ocurrir es que Dios, a ver, para que ustedes me puedan entender, cuando nosotros estamos leyendo Corintios 13, sobre el amor, Corintios 12, dice que el Espíritu reparte dones, que, que Jesucristo que Jesucristo entrega ministerios. Y que Dios realiza operaciones. Escuche esto, operaciones. Si nos vamos a, a la palabra operaciones, que fue lo que pusieron ahí los hermanos, operaciones, dice que Dios ejecuta diversas operaciones. Y la palabra operación aparece también en otro momento, dado por Pablo,
¿Qué es lo que es una operación? Tratemos de asimilarlo a lo que más conocemos, a lo más cercano. Qué hace un médico cuando opera? Hace una de dos posibles cosas cuando interviene una persona. Cuando un médico opera, opera porque a una persona le falta algo o le sobra algo, o algo que está mal. Es para poner algo que le está faltando o sacar algo que está mal. No hay otra posibilidad. O sea, o una combinación de las dos. O sea, interviene el cuerpo porque algo le está, porque necesita retirar algo que está mal, y a lo mejor cambiarlo por algo distinto. No hay otra posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios cuando opera en nosotros? Cuando realiza las operaciones, que según Corintios, nosotros, el Espíritu Santo, entregadores, el Jesucristo entrega, eh, digamos, ministerios, y el Señor opera. Entonces, cuando Dios opera, Él te hace algo, o te saca algo, o te añade algo. Entonces yo tengo eh, el testimonio de personas que cuando fueron tocadas por el Espíritu de Dios, muchos de ellos que tenían vicios que habían luchado por años, o cosas que habían por años que no habían podido sacar su vida, de la noche a la mañana desaparecieron. Y hoy hay personas que de repente empezaron a manifestar capacidades que no tenían y que aparecieron. Muchas de estas personas que fueron tocadas por su espíritu y que cayeron al suelo tuvieron un cambio radical, porque Dios operó sobre ellos. Muchas veces Dios toca y opera sobre tu vida. Por eso la gloria de Dios es transformadora, y no solamente en esa área, sino que también opera sobre tu carácter. Pero para eso tengo que tener una convicción profunda de que yo sí quiero que Dios me cambie, que Dios me cambie. Y ese es el problema que tenía el pueblo de Israelita en el monte Sinaí, cuando le pidieron a Moisés que tapara su rostro, no porque el rostro de Moisés era tan brilloso que no lo podían ver, sino porque les recordaba que Dios quería cambiarlo y ellos no querían cambiarlo. Moisés fue invitado por Dios a entrar en su gloria, meterse dentro de la nube para llegar a la cumbre del monte, donde estaba la gloria de Dios. No se puede estar presenciando la gloria de Dios y no entrar en ella. Muchos han sido observantes de esta gloria y no han entrado en ella. Cuando decimos gloria nos referimos a la presencia manifiesta de Dios. Y eso yo lo pude ver muchas veces en cultos donde Dios estaba tocando gente, donde Dios estaba trabajando con personas, donde había manifestaciones espirituales tremendas de la presencia de Dios. Sin embargo, había personas que miraban a distancia. Eran testigos de lo que estaba ocurriendo, pero no estaban dispuestos a involucrarse ni a meterse en la gloria de Dios. Tú no puedes ser testigo de la gloria de Dios y no involucrarte y no meterte en la nube. Hay que meterse en la nube para recibir los cambios. Que si tú quieres cambiar, vuelvo a insistir, vuelvo a insistir. Aunque tú y yo no lo creamos, hay gente que no quiere cambiar. Quiere seguir siendo la misma. Cree que al ser tocados por Dios o al entregar su vida a Cristo, van a subir cambios que no quieren tener. Por ejemplo, hay gente que le orgullo a la santidad. Y dentro de los procesos que tenemos nosotros hay un camino a la santidad. Hay gente que asocia la santidad con dejar de prácticas que son contra Dios. Y en la realidad es cierto. Hay cosas que son contra Dios y que se mantienen, pero hay gente que ama hacer esas cosas. Muchos van a pasar la gloria, ven pasar la gloria, ven cómo hay personas, tienen experiencias que lo marcan en Cristo Jesús para toda la vida y no entran en ella. Debemos entender que nada, por muy simple que sea nuestra relación con Dios, es natural. Aún lo que parece racional, en lo referente a Dios es sobrenatural. Está en el mundo espiritual. Todo lo que hace Dios es sobrenatural. Todo. Nosotros, dice la Biblia, a través del apóstol Pedro, dice, porque las cosas, dice que las cosas, dice que, perdón, olvidé un poco que dice que aún lo natural es de Dios, todo, todo es de Dios, todo le pertenece a Dios. Las cosas que son invisibles le pertenecen a Dios como las cosas que son visibles. Entonces Pedro habla sobre eso, eh, que
tanto lo natural como lo espiritual, son cosas de Dios. Déjeme ver eso. Dice, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Las cosas de Dios no se cultivan, las cosas de Dios no se obtienen por mérito, sino que nos han sido dadas por su divino poder. Las, todo lo que pertenece al cambio de las personas no se cultiva. Usted no puede cultivar los cambios, porque son la obra sobrenatural de Dios. Dios es el que lo cambia. Entonces, para que usted tenga un cambio real en su vida, en el carácter, en la manera de conducir, en su fe, en su santidad, usted tiene que anhelarlo y pedírselo a Dios. Por eso Jesús insiste, busca primero el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. ¿Y qué es lo que busca primeramente el reino de Dios? Es buscar la transformación de Dios en mi vida, que Dios me cambie, que Dios me transforme. La pregunta es, ¿cuánto de aquellos que son creyentes están tan deseosos de ser cambiados por Dios, de ser transformados por Dios? Yo diría que muy poco. Y la transformación es completa. Nuestra conversión fue algo sobrenatural, producida por el Espíritu Santo. No es en general de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre. Entonces, ¿por qué tendría que ser natural, humano, y andar como discípulo? El cielo no se humaniza, se vive en gloria. No, mi caminar con Dios no es natural, es sobrenatural. Cada cosa que yo vivo en el día a día con el Señor, todo eso es sobrenatural. Si mi conversión fuera natural, ¿por qué el andar con Dios debía ser natural? O sea, yo vivo en un mundo natural, yo vivo en un mundo físico, pero todo lo que tiene que ver con relación a Dios, tanto sus propósitos como el andar día a día, es sobrenatural. Pasan cosas en mi vida que son totalmente sobrenaturales, que son producto de Dios. De hecho, muchos de ustedes enfrentan desafíos que no tienen por dónde cambiarlos, sino es que Dios los cambia por su poder sobrenatural. Hay cosas que van a ocurrir, como es la provisión, la salud física, mental, emocional, todo eso es sobrenatural y tiene igual relación con la obra de Dios en mi vida, la presencia de Dios. Yo debo anhelar esa presencia de Dios en mi vida. ¿Por qué el pueblo no entró con Moisés en la nube, ni fue partícipe con Moisés de la gloria en la cumbre del monte? ¿Por qué le dijeron a Moisés, sube tú, nosotros te esperamos aquí, nosotros estamos dispuestos a ir? Deuteronomio 5, 23 al 27. ¿Lo podemos leer, por favor? Bueno, entonces, y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de medio de las tinieblas y viste al monte que ardía en fuego, viniste a mí, todos los príncipes de nuestro antiguo y vuestro anciano, y dijiste, he aquí Jehová, nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente y que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios dijere, y nosotros oiremos y haremos. Ellos habían oído la voz de Dios y dijeron textualmente, oímos la voz de Dios y aún vivimos. Pero estaban dando con excusa, ellos no querían ser transformados. Es sorprendente la declaración de la boca de sus príncipes y ancianos, que representaban el sentir de ellos y de todo el pueblo cuando declaran que Jehová le ha mostrado su grandeza y que Dios se relaciona con el hombre sin que éste muera. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. No están alegres ni expectantes de ver que Dios les quiere hablar, que Dios quiere tener una relación personal con ellos, no están con una expectativa, sino temerosos de qué, de qué están temerosos. Se acaban de decir que han oído a Dios y aún viven.
Entonces usan como excusa el temor a ser muertos porque no quieren cambiar. Sin embargo, aún piensan que van a morir y rechazan la comunión con Dios. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente y habla que en medio de fuego, como nosotros lo vimos, y a humildad? Aun cuando Dios ha mostrado su amor, no le creen ni rechazan oír personalmente a Dios. Acércate tú y oye todas las cosas que quiere Jehová, nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová, nuestro Dios, te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Aunque a usted le parezca sorprendente, en la iglesia de Dios existe mucha gente así. Mucha gente que quiere que Dios le hable a través de los pastores, de los ministros, de los profetas, y andan detrás de profetas para que Dios le hable, para que Dios le entregue una palabra. Y hay algunos que no tienen ninguna comunión con Dios, sino que el día domingo solamente esperan que el predicador, el pastor o la persona que tiene la palabra le hable para poder escuchar ellos. Nosotros, los que estamos entregando la palabra de Dios, estamos consolidando, confirmando lo que Dios tiene que decirte a ti. No estamos para ser un intermediario entre Dios y los hombres. El ser intermediario es algo que Dios no quiere. No existe, no, dice que no existe mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Tú no necesitas un mediador, no lo necesitas nosotros. Y nosotros no somos los que te vamos a decir la palabra de Dios. Tú tienes una comunión personal con Dios. Nosotros estamos para confirmar y aclarar lo que Dios te habló a ti. No para decir, pero hay gente que no tiene comunión con Dios, que no tiene ni una comunión con Dios y que no está dispuesto a escuchar la voz de Dios directamente. Para que tú entiendas, nosotros no somos los portadores de la palabra de Dios, somos, como dice la Biblia, estamos para confirmar lo que Dios tiene, que ya Dios te ha dicho a ti, pero algunas veces Dios no te ha dicho nada porque tú no lo buscas. Están como aquellos creyentes que viven de lo que Dios les habla a otros, ¿verdad? Dice, de lo que Dios les habla a otros. Se alimentan de la palabra vasijada y no de la fuente de donde sale dicha palabra. No entienden que la palabra que llega a través de otros es un testimonio para motivarle a buscar su relación personal con Dios. Es para confirmar la obra que Dios quiere hacer en su vida. Pero cada uno de nosotros debe tener una relación personal con Dios. También se exponen al engaño de hombres que dejaron la verdad de Dios para escuchar a demonios y tuercen la palabra de Dios, porque divagan y fantasean o sencillamente buscan ganancias deshonestas. Hay muchos ministerios en todas partes del mundo que son aberrantes, que han transformado la palabra de Dios y la gente va tras eso y cree todas esas cosas, ni siquiera cuestionan nada, porque no tiene una relación personal con Dios. Usted no necesita de mí, no necesita del hermano Luis, usted necesita de Dios y Dios le habla a todas las personas. Usted no puede tomar la actitud que tomaron el pueblo de Dios en el monte Sinaí. Queremos que tú nos digas lo que Dios te dice a ti, porque dice cuando Jesús murió, el velo del templo se bajó y cada uno tuvo acceso directo al Señor. Eso hay que valorarlo. Pero ¿cuál es la verdadera razón que el pueblo rechazó la obra de Dios? ¿Por qué la rechazaron? La rechazaron porque no querían cambiar. La rechazaron porque no querían cambiar. Y hay mucha gente entre el pueblo de Dios que le hace esquiva a la obra de Dios. No quiere ser tocado, ni quiere profundizar mayormente en el Señor. La rechazaron porque no querían cambiar. La obra de Dios te transforma, porque te revela la santidad de Dios, los misterios de Dios, la grandeza de Dios, porque te corre el velo y te muestra tal como eres. Te hace perder el gusto por las obras de la carne, te traslada a la dimensión del espíritu, el cual se opone a la carne. Dice que somos transformados por el mismo espíritu, como en un espejo. Dios te muestra cómo es, Dios te refleja lo que quiere hacer de ti. Entonces la gloria de Dios te transforma porque te revela la santidad de Dios, te hace consciente de que Dios es santo y cómo es la santidad de Dios. Te revela los misterios de Dios y la grandeza de Dios, porque te corre el velo, porque dice que el velo se corre y te muestra tal como eres. Dice que como un espejo somos transformados de gloria en gloria, como un espejo te muestra tal como eres. Dice, y te hace perder el gusto por las obras de la carne.
te traerá a la dimensión del espíritu, el cual se opone a la carne. Entonces hay gente que no quiere cambiar. La deuda te marca para toda la vida y te hará plenamente consciente si está si está viviendo una religión o una relación. Nunca más podrás pecar en ignorancia. Estarás plenamente consciente del estado de tu relación con Dios. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en la vida de las personas, las cambia. Las cambia. Nunca más podrás pecar en ignorancia, porque eres consciente. Cuando Dios toca tu vida y se manifiesta, tú no puedes nunca más. Eso te hace permanecer en Dios. No significa que tú no vayas a fallar en nada, pero eres consciente plenamente de lo que está ocurriendo. En eso 29:46, vamos a leer eso 29. Vamos a leer eso 29:46, por favor. Y allí me reuní con los 29. hijos, y el lugar será santificado con mi gloria. Éxodo 29:43. Y de ahí me reuní con los hijos de Israel. El lugar será santificado por mi gloria. O sea, Dios tenía siempre en mente reunirse con el pueblo de Israel. Entonces yo quiero ahora, para mí es sumamente importante que entendamos. Esta es una serie que yo estaba preparando sobre la gloria de Dios. La gloria de Dios transforma a las personas. Tú no puedes ser transformado por ti mismo. De hecho, no existe la carga de la transformación. Dios no ha puesto en tu vida la carga para que tú cambies, sino que te ha puesto la carga de la obediencia, no de la transformación. Y tu fe debe ser motivada para que tú sepas que Dios puede transformar completamente tu carácter, tu vida, tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas. Dios puede transformar completamente tu ser a través de su gloria, pero tú no puedes transformarte por ti mismo. No existe cambio en la persona y es la gloria manifiesta a Dios. Cuando Dios hace sentir tu presencia, por eso ninguna persona que no ha tenido una experiencia personal con el Señor puede permanecer firme en el Evangelio. No puede. No puede porque necesita esa experiencia transformadora. Y dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria como por un espejo. Y así como el pueblo de Israel fue tuvo la manifestación de la gloria de Dios y la rechazó porque no querían cambiar. Mucha gente no quiere cambiar en su interior, quiere ser salvo, pero no quiere cambiar. Le agrada mucho la salvación, pero no los cambios. Le gusta ser como es. Sí, hay algunas personas que abiertamente me han dicho que van a perder muchas cosas, porque como ven todo negativo. Ah, pero es que yo ya no voy a poder bailar. Ah, es que yo no voy a poder mentir. Ah, es que yo no voy a poder... muchas cosas, o sea, sí, hay cosas que son cambios. Y eso del baile es una cuestión una tontera tan... O sea, hay gente que cree que al transformarse en cristiano hay un montón de no. No, lo que hace Dios es transformar y que tú, por ti mismo, sepas que hay cambios que tienen que hacer, hay cosas, dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay cosas que me separan de Dios, hay cosas que dañan mi vida. Cuando Dios estableció la ley y no, los mandamientos, no es porque es un aguafiestas cósmico que te quiere fregar. No, no, no. Lo que hace es que Dios sabe cómo Él te hizo y sabe que hay cosas que dañan tu ser, que dañan tu vida. Y ahí establece los mandamientos que pretenden cubrirte. Los mandamientos no son para negarte la posibilidad de disfrutar de la vida, sino para protegerte de aquello que te daña y que Dios que te hizo, lo hizo. Entonces, Dios transforma. La transformación no se produce por esfuerzo humano, sino que dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Cada vez que Dios hace visible su presencia en ti y la manifiesta
ya sea porque lo hace en un culto, lo hace porque está orando, o lo hace como Él quiere, tú no puedes volver a ser la misma persona. Porque Dios te revela, es como que si Dios te tomara de la mano y te paseara y te fuera mostrando su misterio, y te fuera mostrando su carácter, y te fuera mostrando cómo Él te hizo y tus debilidades. No hay transformación sin la gloria de Dios. Somos transformados de gloria. Tú debes desear la gloria de Dios. Por eso, cuando Jesús plantea algo que mucha gente no entiende, dice, cuando Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Es buscar su gloria, es desear su comunión, es buscar lo que es espiritual. Y Dios no es un aguafiestas cómico, no significa que tu vida se va a llenar de cosas de no, no a esto, no a esto otro, no. No, porque la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Yo no, tú tienes que desear la gloria de Dios. Tú tienes que desear que Dios manifieste. Tú tienes que desear tener una experiencia personal con Dios, personal. Que Dios haya marcado tu vida. Cuando, y eso es algo sumamente importante, que yo durante muchos años, te puedo decir, viví en la iglesia una experiencia religiosa que conformaba sentido, mi sentido intelectual. Me daba esa tranquilidad intelectual. Hasta que por alguna razón fui motivado a estudiar sobre el Espíritu Santo, pero no desde el punto de vista bautista. Y me recuerdo que cometí mi primer gran pecado, que fue hablar en el Espíritu. Yo tenía temor de hablar en el Espíritu porque te enseñan que tú solamente te puedes pedir a Dios en el nombre de Jesús, pero hablar en el Espíritu era como empezar a tratar al Espíritu Santo como persona. Me acuerdo que para que no me oyeran hablando del Espíritu, yo lo hacía cuando estaba duchándome, para que nadie se diera cuenta que estaba hablando en voz alta al Espíritu Santo. Y empecé a pedir a Dios. Y Dios me tuvo misericordia. Y fue con eso que Dios me permitió conocer a Lucas Roja. Y empezó todo un proceso donde se manifestó la presencia de Dios, que nunca más me volví a ser la misma persona. Porque cuando tú tienes una experiencia con Dios, tú no puedes volver a ser la misma persona. Te eres consciente, primero que nada, eres consciente de que Dios está vivo. Ya no lo crees tu mente, sino que tu alma y tu espíritu están plenamente conscientes de que Dios es real y que está vivo, y que Dios actúa, y que Dios está obrando en todo. Y segundo, no puedes seguir pensando igual. Aunque intenten pensar como pensante, no puedes, porque esa manifestación de la gloria de Dios te impide los mismos pensamientos. Y tú empiezas a notar que hay cambios en tu vida a través de la manifestación de la gloria de Dios. Cosas que antes no podías dejar, las dejas son quitadas de tu vida y aparecen cosas que antes no estaban, capacidades que antes no tenías. La gloria de Dios es transformadora. Tú eres transformado por la presencia manifiesta de Dios, pero para que eso se produzca, tú tienes que anhelarla, tú tienes que desearla y no rechazarla. Si tú quieres seguir siendo la misma persona que eres y no quieres tener cambio y te asustan los cambios porque te gusta ser como eres, la gloria de Dios no se va a manifestar en tu vida. Dios está destinado a producir cambios. Los cambios, como dice, porque las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder. Las cosas de Dios no se cultivan. Las cosas de Dios no se sostienen porque tú lees la Biblia. Las cosas de Dios no se sostienen porque tú oras. Las cosas de Dios las da Dios a quien Él quiere. Dios transforma la vida de quien Él quiere, pero para eso dice Dios que hay que anhelarlo. Dice que Dios no va a dejar de escucharte cuando tú le pides día y noche, Señor, cámbiame, transfórmame, cámbiame, Señor, cambia mi carácter, cambia mi manera de mirar las cosas, cambia mi forma de ser, cámbiame. Si hay una oración que a Dios le gusta que tú hagas eso, Señor, cámbiame.
Dame un corazón como tu corazón. Transforma mi corazón, Señor, duro, de piedra, en un corazón como el tuyo. Señor, hazme sabio conforme a tu sabiduría. Cuando tú le pides las cosas de Dios, a Dios Él las hace, pero Él es el que transforma, no eres tú el que te cambia. Cualquier cambio que quieras producir tú en tu vida no es duradero. Dura el tiempo que lo puedas sostener con tu mente y tus pensamientos. Si tú te decides ser paciente, la paciencia te va a durar el tiempo que tú puedas mantenerla, porque eso es altamente tensional y siempre estás expuesto a que alguien te saque de quicio. Pero cuando Dios te produce la paciencia, Él es intocable, se manifiesta sola. Las cosas de Dios se manifiestan solas. No es que tú tengas que pensar en ser paciente, sino que te sale de adentro la paciencia. Porque Dios, a través de su Espíritu, la está produciendo o la ha producido. Está ahí. Ahora, las cosas de Dios son sostenidas por Dios mismo, por su Espíritu Santo. Las cosas de Dios no las sostienes tú. Por lo tanto, una relación profunda con el Espíritu Santo es necesario mantener, porque Él dice que las cosas que pertenecen a la vida no son ciudades por su divino poder. Es muy importante. Si tú quieres cambios en tu vida, si tú quieres transformación en tu vida, es necesario la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Pero Dios conoce tu corazón, no yo. Dios sabe si tú lo que le estás pidiendo realmente lo quieres o lo deseas. Porque hay gente que no quiere cambiar, le gusta ser como es. Entonces yo quiero dejarte esta palabra. La gloria de Dios transforma y nosotros somos transformados de gloria en gloria, así como por el Espíritu. Somos transformados. Tú no te puedes transformar a ti mismo. Dios es el que transforma.